conversación. Muy importante lo que acaban de señalar, las heridas que todavía quedan abiertas, el llamado que ha realizado hoy el presidente del Estado Plurinacional a la policía boliviana, considerando los hechos próximos que tuvimos que sobrevivir o vivir dentro del Estado boliviano. Yo solamente quiero hacer una mención en ese punto en relación a las víctimas de tortura. El día sábado se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y nosotros como Defensoría del Pueblo hemos tenido que recordar que solamente entre el 10 y el 19 de noviembre del año 2019 pudimos registrar 1.141 detenciones ilegales, arrestos ilegales, donde las personas denunciaron haber sufrido algún tipo de tortura psicológica o física o algún trato cruel, inhumano o degradante, sin contar el resto de los días de conflicto o lo que también sucedió durante la gestión 2020. Creo que eso es importante para no olvidar, pues en Bolivia sobre este tema todavía queda una deuda pendiente por parte del sistema de justicia, por parte de la Fiscalía a fines de que se puedan investigar estos hechos. También consideramos como Defensoría del Pueblo que una de las razones por las cuales Bolivia lastimosamente es llevada a fueros internacionales por vulneración de derechos en casos relacionados a tortura son justamente por la falta de acción del Ministerio Público y del órgano judicial en el procesamiento y sanción de estos hechos. Creo que esa es una alerta importante, el caso Blas Valencia, el caso Poma Huanto, que ocurrieron el primero con policía y el segundo con Fuerzas Armadas, dos antecedentes importantes que se encuentran en el sistema interamericano para que lo sucedido en noviembre del 2019 pueda encontrar justicia dentro de la jurisdicción nacional. Qué importante, defensora, poder resaltar esto. Le agradecemos, obviamente, por brindar estos datos y por reflexionar en conjunto con la población boliviana de que es necesario que exista verdad en este marco, memoria, para que podamos obtener justicia. Y parte de eso significa precisamente marcar jurisprudencia. Ha sido un día que, bueno, también ha sido parte del debate nacional, el debate político, el tema de los ascensos policiales y demás, pero bueno, creemos de que en el marco que hay una buena síntesis en lo que ha expresado hoy el presidente. No se pueden olvidar los errores que se han cometido, pero sí se deben sanar heridas. Creo que es algo fundamental. Un poco más ligado en torno a esto, defensora, para cerrar sobre este tema, ¿cuáles son las últimas medidas que se han venido asumiendo en esta reconstrucción de memoria y verdad desde la Defensoría del Pueblo, precisamente con las víctimas de las masacres y también en el marco de la reflexión de quienes, pues perpetraron la violencia en esos fatídicos días? Bueno, es inevitable señalar que el accionar de las fuerzas policiales y militares a partir del cambio de gobierno o a partir de la salida en realidad del gobierno transitorio ha cambiado abismalmente, así como cambió entre el 10 de noviembre, entre el 8 de noviembre y el 10 de noviembre dentro del Estado. Como Defensoría del Pueblo, durante todo el proceso de seguimiento que se pudo tener la capacidad en ese momento de realizar, se pudo albergar al menos las cifras por departamento para poder encontrar o para poder dar una magnitud real de lo que había sucedido en nuestro país. Asimismo, estos hechos, a través de testimonios que ha recogido la Defensoría del Pueblo, pero que también otra institución muy importante en tema de tortura, como es el ITI, documentan o señalan la violencia o las formas crueles y sádicas con las que se actuó contra esas personas. En este punto, la Defensoría del Pueblo emitió su informe Crisis de Estado, que es el máximo acto defensorial o el máximo acto administrativo que la Defensoría del Pueblo puede emitir en el marco de sus competencias de competencias constitucionales. Ahora bien, en este punto, dentro del seguimiento que se realiza a
sobre este caso, es importante señalar que no hemos visto avances importantes ni en el caso de las masacres, pero mucho menores en el caso de las torturas que habríamos denunciado el 2019 y el 2020 a través del informe Crisis de Estado. Con las víctimas, además de las asociaciones, habrá que convocar a toda la población que en su momento fue arrestada, que fue sometida de forma ilegal, que en muchos casos le fue implantada prueba, para que pueda ayudar en impulsar las investigaciones que evidentemente el Ministerio Público en ese momento no está realizando. Defensora, justamente usted participó el pasado 26, si mal no tengo entendido, de un foro organizado por el Ministerio de Gobierno y por la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisamente en el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Bueno, se ha hablado mucho sobre las prácticas represivas que han existido a pesar de que vivíamos en una democracia ininterrumpida desde mediados de los 80s. Sin embargo, estas prácticas represivas parece que se han venido heredando también de, incluso podríamos mencionar el Plan Cóndor y las dictaduras militares en nuestro continente. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como Estado, ¿no? Y obviamente también las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, para poder librarnos, ¿no?, de este tipo de prácticas represivas que al final hacen daño al pueblo boliviano en su conjunto? Muy importante lo que dices, tomando en cuenta que las torturas perpetradas dentro del Estado boliviano en la época de la dictadura, no todas han sido ajusticiadas, o sea, no todas han sido sometidas a tribunales de justicia dentro de nuestro país. Incluso el paso que se da de la dictadura militar del 82 a la democracia el 10 de octubre de 1982 no ha marcado o no ha sido marcado como un límite para los represores de ese momento, ¿no? Muchos que se encontraban de militares se pusieron, o de militares se pusieron de civiles, muchas de los perpetradores, de los violadores, de los torturadores, nunca encontraron una sanción, ni siquiera un mea culpa, y creo que ese punto, Camila, es fundamental porque es ahí donde la historia se condena a repetirse. Es ahí cuando la sociedad es permisible a un hecho tan grave, a una grave vulneración de derechos humanos, que posiblemente vuelva a ocurrir. Solamente para citar ejemplos, como te señalaba, el 2001 hay un caso que está en el sistema interamericano, que se da dentro de la policía boliviana por casos de torturas que incluyen inclusive agresiones sexuales contra mujeres. O en el caso del 2011, dentro de Sanandita, un caso perpetrado por militares que ha llevado también a Bolivia hacia fueros internacionales. Y ahora vemos que en 2019 vuelve a repetirse, casi 10 años, una década después, nuevamente este tipo de hechos. Y creo que aquí hay un detonante o una particularidad que se va repitiendo. Por un lado, la impunidad, la falta de capacidad y de compromiso en la defensa de la sociedad por parte de un ministerio público con bastantes cuestionamientos a lo largo de su vida institucional, pero algo que también señaló hoy el presidente, y es la necesidad de cambiar de forma estructural, de ir hacia una policía que sea realmente de servicio al pueblo, que sea descolonizada, que sea despatriarcalizada, que sea un referente de defensa de la sociedad. Me ha parecido bastante autocrítico, porque hay que señalarlo como Estado, ver a nuestra policía y plantearnos una forma de cómo superar aquello. Creemos como Defensoría del Pueblo que pasa por un tema de formación inicial. Necesitamos ir removiendo lo que hoy se dijo, esas doctrinas de seguridad nacional, la doctrina del enemigo, por una doctrina del vivir bien, una doctrina de hermandad en unidad, donde la policía, si bien defiende al pueblo, sigue siendo un pueblo mismo, y creo que eso es importante también para resaltar.
No, es fundamental, defensora, que podamos abordar eso, ¿no? Que se necesitan soluciones estructurales. Este tipo de hechos, lo que ha sucedido en el 2019, no solamente significa que hay que señalar a dos, tres personas y que se desarrollen procesos judiciales en contra de dos, tres personas como si de eso se tratara, ¿no? Lo que ha ocurrido ha sido un problema que ha demostrado que existen elementos estructurales que están mal en las fuerzas del orden y en las fuerzas represivas en nuestro país. Ahora, un poco entrando sobre esto, sobre esta reconstrucción, me voy a permitir hacer eco de lo que mencionaba una de las parientes, esposa en realidad de uno de los de las personas que fueron asesinadas en Sencata, que hablaba sobre que el tema de la justicia no es solamente el proceso judicial en sí, sino el poder hacer de que sus familiares, los padres de sus hijos, sus hermanos, no sean recordados como terroristas, no sean recordados por la población boliviana como personas que estaban queriendo hacer un daño, que estaban queriendo regentar la planta de Sencata o todo este tipo de narrativa, que también la justicia significaba eso, ¿no? Poder limpiar sus nombres, poder reescribir la historia sobre toda la narrativa que se nos ha venido empujando durante el golpe de Estado, que además obviamente ha facilitado que existan estos hechos de violencia. En ese marco, defensora, tendríamos que hablar cómo podemos llevar adelante eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta justicia en el sentido más amplio? Significa una comisión de la verdad, significa poder socializar los informes. ¿Qué procesos sociales debemos llevar adelante como sociedad boliviana para precisamente, ¿no?, trabajar un camino de justicia para todas las personas caídas en estas masacres? Mira, Camila, ante graves vulneraciones o ante graves violaciones de derechos humanos, más aún en un contexto como los que tuvo que vivir Bolivia de amplia polarización, que aún persiste, aún hay quiebres fuertes e importantes a considerar, corresponde implementar políticas de memoria, verdad y justicia. Ya nosotros en 2020, habíamos solicitado la implementación o la instalación de una comisión de la verdad. De alguna forma, esto es ya superado, podríamos decirlo de alguna forma, por las investigaciones que realizamos desde las organizaciones nacionales como la Defensoría del Pueblo o el ITI en su momento, o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su misión que se encuentra todavía en Bolivia desde noviembre del 2019, o el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 2019 como consecuencia de una visita de noviembre de 2019 en nuestro país. Consideramos avances importantes. Ahora, el trabajo que ha realizado y que todos estamos ansiosos de conocer del GIEI, de esta comisión de expertos independientes, pues será fundamental para poder ir de alguna forma conociendo o teniendo una idea mucho más clara, específica sobre lo que aconteció en nuestro país entre octubre, noviembre, diciembre del año 2019. Y aquí quiero resaltar algo. Lo más grave fueron las masacres, pero no fueron las únicas violaciones a los derechos humanos. Las otras violaciones, también traducidas en torturas, en prisión arbitraria, en detenciones ilegales, etcétera, también tienen que tener ese énfasis o ese enfoque a momento de ser dilucidadas. Porque no por un sentido de querer todo el tiempo apuntalar hacia un sector, apuntalar hacia una persona, sino porque es necesario que toda la población, de un lado, del otro, de más arriba, de más abajo, del centro, de todo el lado de la población, entienda que las graves violaciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan, tienen que ser al menos reprochadas, pero principalmente tienen que ser procesadas y juzgadas. Y cuando hablamos de procesamiento, hablamos ya del otro pilar, que es el tema de verdad. Necesitamos que una instancia competente, en este caso nacional, como el Ministerio Público, no solamente nos venga a decir si son 20 muertos en masacre, son 37 durante todo el conflicto, son 27 en lesa humanidad. No, lo que necesitamos saber es
todo el contexto en el cual Bolivia fue siendo afectada en sus derechos fundamentales como consecuencia del conflicto electoral o del postconflicto electoral. Creemos que eso es importante. Para la Defensoría del Pueblo, las 1.531 detenciones realizadas por efectivos de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas han tenido o tienen una observación muy fuerte respecto a la legalidad, en particular las que se realizan a partir del 10 de noviembre del año 2019, pues nosotros ahí denotamos un cambio sustancial. Y finalmente el tercer pilar, que es fundamental también, que el Ministerio Público inició aparentemente, porque aquí algún día se va a saber cuándo realmente iniciaron los procesos de investigación por las violaciones de derechos humanos, en 2019. Pero lo que además de iniciar un proceso y que tengamos a fiscales que quieran lucirse en una inspección ocular o en una toma de testimonios, necesitamos sentencias, Camila. Necesitamos que un tribunal de justicia, sea a través de un juicio de responsabilidades que merece o que debe tener la señora Áñez, o un tribunal ordinario para el resto de partícipes que en concomitancia y bajo sus órdenes violaron graves derechos a los humanos, tienen que ser sancionados y tiene que estar escrito todo eso en una sentencia judicial firme y ejecutoriada. Creemos que eso, Camila, de alguna forma podría ayudar a, de alguna forma, dar a conocer todos los hechos, pero ya no solamente desde una voz o desde dos alejadas, periféricas, o desde una posición solamente institucional, sino realmente de las instancias competentes encargadas para aquello, y en este caso, gran labor o gran tarea titánica le toca al sistema de justicia. Así es, si no sería nada menos, ¿no? Más aún después de que ha habido un quiebre de la democracia, una vulneración sistemática a los derechos humanos durante estos días, y como mencionaba usted, defensora, el tema de una comprensión integral de lo que ha sucedido, ¿no? Más allá de las cifras, más allá del dato, se necesita una comprensión que tome en cuenta todas las intersecciones de violencia que han existido en esta ruptura de la democracia en nuestro país. Defensora, su mensaje final para la población boliviana. En este punto específico, Camila, creemos que Bolivia todavía, yo siento que Bolivia todavía está en un ambiente de polarización agravado por una situación, una afectación a la forma de relacionarnos como población con la pandemia. Es necesario hacer todos los esfuerzos desde las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de la población en general y por supuesto desde las instituciones del Estado, para realmente encaminarnos o realmente continuar un camino de pacificación. El primer paso y el más fuerte ha sido dado a través de la elección o del proceso eleccional, fundamental, pero no es el único y no puede quedarse como el único. Es necesario ir reconstruyendo otras partes de nuestro tejido social, por ejemplo, el tema de institucionalidad. Y aquí una labor importante para los órganos de poder del Estado, para las instituciones públicas, para toda la institucionalidad que merece el Estado plurinacional, de poder recobrar la confianza en la población y la oportunidad que la población le pueda dar para que el Estado resuelva los conflictos o los dilemas que existen dentro de nuestra sociedad. Y para la población en general, Camila, despojarnos, ya ha pasado más de un año, más de 500 días, han pasado más de 500 días de los luctuosos hechos que nos ha tocado vivir en nuestro país. Y por más forma de pensar, por más posición en la vida que una persona pueda tener, no podemos ser tolerantes a la afectación de la vida. No podemos ser tolerantes a la afectación de la integridad. Me refiero a que no podemos ser tolerantes y no podemos de alguna forma tratar de encubrir de alguna forma hechos que han generado mucho dolor en el pueblo, graves violaciones a los derechos humanos. Y aquí es importante en ese sentido que acompañen las organizaciones políticas, principalmente el sistema de justicia, para poder darle a Bolivia algo que hace muchos años ante este tipo de hechos no se le da, y es justicia.
no vamos a olvidar lo que sucedió en nuestro país, no lo vamos a perdonar, pero pedimos que sea el sistema de justicia quien le pueda dar justicia al pueblo boliviano. Muchísimas gracias, defensora Nadia Cruz. Importantes palabras, importante poder hacer eco a ellas aquí desde Red Patria Nueva para todo el territorio nacional. Que sea hasta una siguiente oportunidad. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ahí estuvimos conversando junto con la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Importante el mensaje que quede claro: memoria, verdad y justicia. Tema de comprender integralmente qué es lo que ha significado esta interrupción de la democracia y que precisamente eso, no rompamos con este pacto de impunidad que existe en nuestro país, que como la hemos escuchado también a la defensora y como podemos revisar en la historia, a veces son impunidades que venimos acarreando en la historia, ¿no? La vulneración a la vida en nuestro país en muchos casos al final no ha tenido justicia. Son las 16:33.